ahí se oye el pollo, chicos. Ahora sí, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo, señores, qué pasa con el espolón calcáneo, qué pasa con ese dolor de pie que nos da en nuestra fascia. Aquí os la he puesto bonita y dibujada la fascia para que la veáis todos, que viene básicamente desde la aponeurosis plantar, que es una cosa fibrosa, podríamos decirlo, tiene unos haces longitudinales del calcáneo hasta la base de los métatas y sustenta nuestro peso. Entonces, cuando tenemos un espolón, mira, me habéis dejado aquí el permiso de dibujaros uno que os he puesto en contraste aquí. Cuando crece el hueso a favor de la lesión de la fascia, pues empieza a haber problemas de fascitis, empieza a haber problemas que tienen que ver con dolores en las fascias de los pies. Y hoy vamos a solucionar esos problemas. Os voy a dar una estrategia facilita, sencilla, cortita y al pie. El pollo y yo. ¡Vamos al lío, chicos! ¡Vamos al lío! Bien, 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 bien. Hola, chicos, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Bueno, os he puesto aquí una cámara para que veáis bien mi piececito y podamos hacer los ejercicios de uno en uno. Pero antes os voy a pedir que me dejéis invitar a nuestra querida comunidad de TikTok a este directo. Entonces les vamos a hacer aquí una pequeña invitación para el que se quiera unir, pues se una. Así que vamos a empezar otra vez. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy vamos a hablar de qué es el espolón calcáneo, cómo nos hace que nos duela la fascia del pie, qué ocurre cuando tenemos un problema durante mucho tiempo, los primeros pasos de la mañana nos duele la planta del pie. Voy a intentar daros unas estrategias, unos masajes, una serie de consejos que os van a venir tremendamente bien. Venga, ¿qué es el espolón? Venga, tengo aquí un rotulador. ¿Qué es el espolón? Bueno, pues mirar, aquí hay una cosa que se llama la fascia, ¿de acuerdo? Que es una aponeurosis que va desde el talón hasta la base de los métatas. Pues a base de forzar la tensión en esta línea que estoy haciendo aquí, a base de forzar esa tensión, el crecimiento del hueso se va acentuando. Esto es el calcáneo, ¿de acuerdo? Se va haciendo un hueso, microlesiones y depósitos de sangre calcáreos y se queda como cuando echáis agua con sal y el agua se va, que se queda la sal. Pues digamos que es lo mismo cuando hay microtraumatismos en la fascia, va creciendo el hueso y el hueso crece a favor de lo que es la tensión de la fascia. Nuestro espolón sería ahí. Nuestra fascia, recordad que hemos dicho que sale del calcáneo hasta la base de los métatas, viene por aquí y viene por aquí, aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde nos va a doler este espolón calcáneo? ¿Dónde nos va a dar problemas cuando hay inflamación? Pues a punta de dedo, pero sobre todo cuando pasamos mucho tiempo sin movernos, apoyamos el pie en el suelo y ¡ah! Los primeros pasos de la mañana son tremendamente horrorosos. Entonces, el cuadro que tiene es un dolor tremendamente invalidante que si no se trata, pues al final va a acabar con nuestra capacidad de deambulación, va a acabar con nuestra paciencia. Entonces, os he puesto 5 fases que vamos a hacer rapiditas para que todos podáis trabajar en casa fácil y sin ayudas, ¿vale? Entonces, ¿qué ejercicios se pueden hacer ya que sabemos qué es el espolón calcáneo? Ya sabemos qué es dónde duele y cómo duele, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué ejercicios son buenos. Primera fase, si tienes mucho dolor, en las primeras fases hay que aplicar hielo, ¿de acuerdo? Justamente, como me pongo el pollo en el pie, así, hielo. ¿En toda la fascia plantar? Sí, porque el espolón en sí es digamos, un hueso, ni siente ni padece. Lo que duele es todo lo que hay alrededor, el tejido blando que hay alrededor. Y eso al final acaba haciendo un dolor de fascia, un dolor de fascitis. Entonces, como me pongo el hielo, sobre todo en el punto donde duele, pero en toda la fascia, vamos a aplicar hielo 7-10 minutos, 3-4 veces al día. Esa sería la indicación, un hielo protegido con un paño, que no llegue el frío directamente y nos lleve por delante. Tiene que ser algo que sea agradable. Esa sería la primera fase y diréis, qué sencillo, pues sí, ponte a hacerlo, si tienes sobre todo esos primeros pasos de la mañana que te levantas y vas como chiquito, vas ahí con, no puedo,
Pues porque tienes fascitis y tienes que enfriar esa inflamación. Una vez que estamos en la fase subaguda, podríamos trabajar con contrastes, aplicando calor, frío, calor, frío. 3 minutos calor, 1 frío. 3 minutos calor, 1 frío. Durante al menos unos 15-16 minutos. Eso sería lo ideal. Segunda fase que quiero que hagáis. Esto se hace a diario, señores. Movilización. Tenemos 5 dedos en los pies, por lo menos la gran mayoría. Y lo que quiero es que cojáis vuestro dedo gordo adelante y atrás durante al menos 30 segundos, 1 minuto. Seguimos con el segundo dedo adelante y atrás durante al menos otros 30-40 segundos. Vamos por el tercero. Ya alguno habrá notado algún crujido en el propio dedo porque los dedos suenan croc, crack, crick, no se rompen, chicos. Eso es simplemente dentro de la sinovial hay un líquido y ese líquido tiene un gas y es nitrógeno, oxígeno y CO2 en su gran mayoría. Cuando hacemos un movimiento de distracción en la cápsula, cambiamos su volumen, todo el gas se va al centro, haciendo un efecto de cavitación. Por eso suenan los huesos, por eso suenan las articulaciones. El último, el chiquitito, ¿vale? Lo vamos a mover. Lo podéis mover de distintas maneras, como estáis viendo, con los 2 deditos o simplemente cogiéndolo y moviéndolo. Una vez que hemos seccionado la movilidad de los dedos, que suele ser bastante pobre, vamos a seguir con la siguiente movilidad. Como os digo, 30 segundos, 1 minutito. Y es tan sencillo como pronar, supinar. Lo que hacemos con la mano, pronar y supinar, vamos a hacerlo con el pie. Podemos hacer 10 veces un poquito de supinación, en este caso, que sería esto, ¿vale? Llevar el pie hacia la planta del pie hacia mí y luego pronarlo, ¿de acuerdo?, en el otro sentido. Y vosotros diréis, ¿y esto me va a quitar a mí el dolor? Estamos haciendo movilidad, caballero. Señorita, estamos haciendo movilidad y la movilidad te va a venir bien en cualquier tipo de lesión siempre que se haga con cuidado, con cariño y sin dolor. Como veis, estoy bailando con el pie. Nada de, ¿vale?, hacer esto. Vamos a bailar con el pie, despacito, dándole movilidad. Una vez que hemos hecho un minutito de supinación y otro de pronación, vamos a hacer un poquito de flexoextensión. Vamos a ayudar el pie a ir hacia abajo, flexión plantar, y hacia arriba. Hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Podéis forzar un poquito hacia arriba, podéis forzar un poquito hacia abajo. ¿Vale? Podéis ir alternando. Esto viene muy bien para desbloquear el pie. Muchas veces la fascitis viene porque el pie es muy rígido. Lo que tenemos que hacer es fomentar que no sea tan rígido. ¿Para qué? Para que todo se mueva armónicamente, para que todo cante y que nadie dé la nota, como el que dice. Nadie desentone. Después de hacer la flexoextensión un minutito, vamos a hacer una movilización de calcáneo. El calcáneo es este hueso, el talón que lo llamáis, y de aquí parte la fascia. Entonces lo que quiero es que agarréis con vuestra mano bien el pie, el tobillo, y salgas del talón para poder hacer esta movilización. ¿Vale? Podéis poneros encima de la pierna tranquilamente, y lo que quiero es que hagáis círculos a un lado, círculos al otro. Y vosotros diréis, macho, esto no se mueve. Sí, sí se mueve, sí se mueve. Si tú haces una buena presa del pie, como me estáis viendo, aislando la movilidad tibia-peroné, y movéis aquí, esto os va a dar unos graditos de movilidad que luego os va a venir estupendamente bien. Podéis hacer 30 segundos hacia adelante y 30 segundos hacia atrás, ¿vale? Con esto hemos concluido las 2 primeras fases que os he preparado. Una pregunta que me hacéis muchísimo en clínica podría decirse cómo se cura un calcáneo, cómo se cura un espolón del calcáneo. El espolón, cuando se ha desarrollado bien, solo una cirugía lo quita. Antiguamente, con las ondas de choque focales, radiales, a veces se quitaba la densidad. En la radiografía veías que tenía menos densidad. Bueno, aún así no salían de ahí, es imposible. Entonces, la cirugía para quitarlos. Pero quitarlo no te alivia de tener el problema que tienes en la fascia. Por eso necesitas tener unas buenas plantillas, un buen tratamiento de fisioterapia, que puede ser diamagnetismo, lo que puede ser lo que es diatermia, EPI, masajes, ortesis para los pies, trabajo de la marcha, trabajo con movilidad. Eso lo tienes que hacer y con eso es como consigues dominar el dolor que te da la fascia.
El espolón no da dolor, es un hueso, este hueso no da dolor, es un hueso que ha crecido a favor de la tensión de la fascia y se ha puesto así y se está metiendo y pinchando en, no pinchando, sino inflamando las partes que hay alrededor. Por una mala biomecánica, que el otro simplemente es, bueno, pues es a raíz de pisar mal, de tratar mal a la fascia, se consigue tener estos problemas. No es porque eso salga porque sí y genere el dolor, no, es a causa de una mala biomecánica, a causa de andar mal, a causa de generar muchos traumatismos en tu fascia durante muchos años, se genera el espolón, ¿vale? Lo quería dejar claro porque mucha gente me dice, oye, ¿cómo se cura? ¿Cómo se cura? Con fisioterapia, con ortesis, bajando el peso y haciendo fisioterapia, ¿vale? Más cositas, vámonos a la fase de masaje. Todos los que os levantáis por la mañana, ponéis el pie, ¡ah! Y es como pisar cristales, esto te va a venir tremendamente bien. Bueno, ya sabéis que me gusta a mí meterme con cremas de calidad. Yo no trabajo con cualquier tipo de cremas. Entonces tenemos Fisiocrem, que nos va a dar un alivio instantáneo en músculos y ligamentos. Como ya habéis visto, me he puesto un poquito. Podemos hacer con la mano un frote 20-30 segundos para acomodar la zona, porque ahora viene, ¿de acuerdo? Técnicas fuertes. ¿Por qué fuertes? Porque la fascia soporta todo nuestro peso. Está acostumbrado a soportar todo nuestro peso, entonces un masaje suave apenas va a generar la movilidad circulatoria que queremos hacer para que toda la musculatura se relaje y eso empiece a metabolizar mejor. Entonces, el primer masaje que podéis dar durante un minutito, ¿de acuerdo? Con la palma de la mano. Luego vamos a hacer esto, nudillitos, 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 sin miedo. Vamos a meternos ahí, ¿vale? Se trata de ir atrás adelante, generando esta movilidad de dedos, con fuerza. Como habéis visto, sigo la línea de mi codo. Estáis aquí sentaditos, os ponéis una butaquita, ya habéis visto, me he puesto una toallica, que nos va a hacer falta luego para un ejercicio. Se me ha olvidado decirlo, que es necesario una toalla para realizar uno de los últimos ejercicios. Y aquí podéis hacer un minuto de masaje, un minuto primero de roce y luego un minuto de masaje dándose caña. Cierras el puño y mirad. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué pongo esta mano aquí? Porque si haces esto, el pie se va hacia arriba. Entonces lo que queremos es soportarlo, que se quede ahí, quieto, tú ahí, tranquilo. ¿Para qué? Para generar también la suficiente fuerza como para tocar los músculos flexores del pie, que te van a ayudar a relajar y a que todo eso vaya mejor. Y también, pues como te digo, hacer una circulación de la sangre alrededor de la fascia que te va a abrir muy bien, ya que el masaje es analgésico, por decirlo de alguna manera. Si lo quieres hacer un poquito más de pro, esto me juego con vosotros, que me estáis viendo, mirad, es que me he hecho Fisiocrem hasta en la sopa. Cogéis una cucharita, estos que estáis sufriendo toda la mañana con vuestro dolor, que ponéis el pie y tenéis dolor, bien. Ponéis un poquito de crema, ponéis el dedo a favor de la cuchara, como estáis viendo, ¿vale? Y la movéis un poquito, ¿vale? Un poquito de arriba abajo, para dar un poquito lo que hemos hecho antes, ¿vale? Vais viendo si duele o no duele. Y luego la vas a coger, como la estoy cogiendo, y vas a frotar bien, como si tuvieses algo pegado, iba a decir una grosería, como si tuvieses un chicle pegado. Le vas a dar caña de arriba abajo, hasta la base de los metas, no te metas más arriba, ¿vale? Crac, 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 pa, fuertecito, fuertecito. Cuando hagas esto durante 1 o 2 minutos, lo que vas a producir es un trabajo fascial, como hacemos nosotros con elementos diseñados para trabajar las fascias del cuerpo, que vas a alucinar. Vas a poner el pie en el suelo y vas a decir, oh mama, oh mamita mía, ¿dónde está el pollo? Vas a hacer así, vas a poner el pie en el suelo y vas a hacer y vas a comprobar cómo es una técnica que funciona muy bien. Recordad, te sientas a trabajar 4 horas, te levantas, ¡ay, qué dolor! Haz esta estrategia que te acabo de decir, verás cómo no tienes tanto dolor. Y si lo haces a diario, créeme, va a ir muchísimo mejor, por supuesto. Vente a verme a la clínica o vete a ver a tu fisio de confianza, que hay muchos buenos compañeros por ahí. Última, que me decís mucho, oye, ¿me puedo poner la pistola de masaje por esto? Pues claro que puedes poner la pistola de masaje. Fijaros, he puesto un cabezal pequeño, ¿vale? Lo subo
a máxima velocidad. ¿Por qué? Porque es una fascia, es muy dura, es muy fuerte. Si haces esto y te duele mucho, espérate a mañana, aplica hielo. Si sigue doliendo, espérate a mañana y aplica hielo y empiezas a aplicar esto. Fijaros, desde donde sale hasta la base de los metas. Delante atrás, con el cabezal más pequeñito. Te lo pones, te das un masajito, 3-5 minutos. Y esto empieza a ser otro. ¿Te puedes hacer la prueba? Apoya el pie por la mañana. ¿Cuánto te duele? Un 8, un 7, un 6. Haz esto durante 3-5 minutos que vas a estar muchísimo mejor. Y te va a dar cancha, ¿para qué? Para irte a trabajar, para llegar a la clínica, para tomarte también un analgésico si te lo da tu médico o un antiinflamatorio, ¿vale? Entonces vais trabajando la fascia del pie tremendamente bien. Tema cabezales. Yo he cogido uno pequeñito, ¿de acuerdo? Lo veis aquí en esta cámara que tengo por aquí, a los chicos de YouTube lo pueden ver mejor y a los chicos de TikTok lo veis en esta. Es un cabezal pequeñito, ¿por qué? Porque el pie es pequeñito, puedes coger una media si tienes un pie medio, o uno grande si tienes un pie como un gigante. Venga, vale. Luego también hay cabezales más duros, que se pueden utilizar para las zonas como la fascia, porque se va a profundizar muchísimo más, la superficie es más pequeña y es un material más duro. Sí se puede utilizar. La condición que os pongo es no os hagáis daño, no puede haber dolor, puede haber un cierto sufrimiento que alegra al cuerpo, como digo yo, pero no puede haber dolor, no seáis merluzos, no seáis pollos, no la liéis, ¿vale? Súper importante. A ver, vamos a dejar aquí la mascota del programa. Bueno, vamos a limpiar un poquito el pie, ¿de acuerdo? Y esas serían, básicamente, bueno, a ver, es cierto, se me ha olvidado una cosa. Me estaba aquí viendo el comentario de un paciente a lo lejos y lo veo. Mira, el gemelo influye muchísimo en el proceso de la fascitis. El gemelo siempre suele estar mal en el 98% de las fascitis que trato. Entonces, tenéis que tratar el gemelo. El gemelo podréis tratarlo, como hemos hecho antes, con masaje, ¿de acuerdo? Con la mano. Con la cuchara incluso podéis hacer pasadas y os puede ir muy bien, pero con la pistola de masaje está muy bien traído, ¿de acuerdo? Entonces, le dais energía y la pasáis por el gemelete sin haceros daño, desde lo que es el talón de Aquiles, sin meternos muy abajo, porque lo que queremos es movilizar un poquito el músculo, para que no tire tanto del talón de Aquiles y haga un desequilibrio a nivel de la fascia, que muchas veces está gobernada. Gente que va siempre con zapato plano, gente que va siempre con tacones, gente que tiene sobrepeso y su fascia está sufriendo mucho, gente que tiene un pie plano, gente que tiene un pie cabo, lo hay de todo. Pero si seguís estos sencillos pasos y luego vais a vuestro fisio, la batalla está ganada, te lo aseguro. 5 minutitos de pistola de masaje, que se me olvidaba, por el gemelo. Y así vamos cerrando círculo, ¿de acuerdo? Bueno, más cositas, más cositas. La cuarta fase. Vamos a hacer estiramientos. Para hacer un estiramiento de fascia, lo suyo es coger, como estoy cogiendo yo, una sillita, para estar bien apoyado y no irnos. Secar bien el pie, ¿vale? Porque está lleno de crema, lo hemos pintado, le hemos dado con una cuchara, secar bien el pie. Y ahora, el primer ejercicio que quiero que hagáis, que lo podéis hacer de pie, pero también me gusta que lo aprendáis a hacerlo sentado, ¿de acuerdo? Vais a pasar vuestra mano izquierda, este es el pie izquierdo, por encima de los metas, dejando este pliegue en esta altura. Ahí. Y ya tenemos una flexión dorsal, del dorso hacia arriba. Con esta mano, lo que vamos a hacer es esta toma. Aquí, poc, poc. Y esta mano tira hacia allá y esta trae hacia acá. Esto, como si nos tuviésemos que sacar una bota. Ese estiramiento es una auténtica maravilla para gemelo, ¿de acuerdo? Y para fascia sería este, ¿de acuerdo? Cojo la fascia y tiro las dos hacia mí, abriendo lo que es el arco, pero muy importante esto. Entonces, aquí estamos estirando gemelete, ¿de acuerdo? Ahí, y aquí estamos estirando fascia. Otro estiramiento que podríais hacer para darle flexibilidad al pie sería este. Con esta mano paso por encima, con esta mano paso por el talón y me dejo caer, ¿vale? Ahí.
Esto va a dar movilidad y va a estirar zonas del pie que son muy complicadas de estirar si no hacemos esta estrategia. Ahí. Bombeamos 10 veces e incluso nos podemos quedar ahí, tranquilitos, despacito, mirar la fuerza que estoy haciendo en mi pie, para darle movilidad y abrir un poquito articulaciones que nos viene muy bien movilizar. Por último, estiramiento del gemelo, ¿de acuerdo? Habréis visto el estiramiento de la fascia contra la pared, te sientas, te pones recto contra la pared, pum, pones el pie ahí y ese es el que llega, pero hay que hacer uno un poco más específico, ¿vale? Estiramiento del gemelo, lo que hemos hablado antes, la importancia del gemelo en las fascitis, pues es tremendamente grande. Pasamos el piececito, tiramos hacia nosotros, incluso, bueno, pues si no tenéis mucha retracción de lo que es el isquio, pues podéis echaros un poquito para adelante y estirar también isquiotibial y gemelo, y también se está estirando la fascia, ¿vale? Es un ejercicio tremendamente sencillo. Los ejercicios de estiramiento se mantienen 30 a 40 segundos, al menos 2 ciclos, hay que hacerlo, ¿vale? Así que estamos ahí sujetos, estamos ahí fuertes, estamos ahí cómodos, podemos dejarnos caer un poquito hacia adelante y así pues se viene mejor todo el estiramiento. Estoy tirando el glúteo, estás tirando aquí zonas que me parecen tremendamente interesantes de estirar cuando uno tiene una fascitis por un espolón calcáneo, pero como andas muy mal, pues se ha producido todo ese desequilibrio y lo que quiero es que empieces a hacer cosas que le vayan bien a tu pie. Más cositas, más cositas, más cositas. Bueno, os había preparado algo un poquito especial, que es el, voy a secar bien el pie, porque si no, no vamos a hacerlo, es un vendaje de Kinesiotape, es un vendaje de estos de cintas de colores que todo el mundo conoce, que todo el mundo ve y que todo el mundo conoce, pero que muy pocos sabéis de alguna manera utilizarlo bueno, para qué sirve, para qué no sirve, verlo todo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es entender cómo tendríamos que hacer un vendaje de estas características. Vamos a coger la fascia, que ya hemos dicho que viene desde el talón hasta lo que es la base de los metas. Y vamos a medirla para hacer un vendaje muy bonito. La verdad es que este vendaje es de los bonitos, hay otros vendajes que no tienen mucha historia. Y vamos a medir desde nuestro talón hasta la base de los dedos, aproximadamente. Vamos a cortar una tira, ¿vale? Cortamos una tirita. Vamos a rebordear las anclas. ¿Por qué? Porque si rebordeas las anclas, el vendaje no se enganchará con nada y se caerá. Como es una fascia plantar, pues seguramente con el roce del calcetín más de uno le dure poco. Pero es un vendaje que si lo puedes llevar y no se cae, va muy bien. Vamos a cortar ahora 3 tiras para hacer un pulpo, que se llama. Cortamos aquí. Cortamos aquí, a ver que no me corte, que estoy viendo para que lo podáis ver bien. Y redondeamos las anclitas, las juntamos y las rebordeamos para que no se enganchen. Y queda una cosa tan bonita como esta. ¡Uy, un pulpito! Un Dr. Zoidberg. ¿Habéis visto Futurama? Aquí quedaría nuestro vendaje. Entonces, la manera de poner esto, como digo, secar muy bien, incluso lavar el pie antes de aplicarlo, ¿de acuerdo? Tiene que estar todo bien limpito, que no tengan restos de aceite de nada ya después del masaje que te has dado. Vamos a aplicar la base sin tensión en lo que es el calcáneo. Pop, así, sin tensión. Y ahora vamos a darle un movimiento, un estiramiento del 100%, ¿de acuerdo? Esto tiene un pretensado de 20%, creo, 20, 25. Le damos 100, bajamos a un 80-50 y nos vamos aquí y dejamos el ancla sin tensión, ¿vale? Vamos a repetirlo con la del medio, nos vamos a un 100, bajamos a un 80, nos vamos por la mitad de la fascia y dejamos el ancla sin tensión y volvemos a repetir, le damos 100, bajamos a un 80, nos vamos ya por el lado y ya le quitamos toda la tensión al pie, que lo teníamos un poquito en flexión dorsal, haciendo una fuerza ahí, todo lo que pudiésemos para estirar un poquito la fascia. Relajamos el pie, pop, relajamos el pie, pop, relajamos el pie, pop.
Bueno, estas cintas de kinesio de los amigos de Spoffy, ojo, ojo matojo. Todo este material me lo dan a mí, esto es alta calidad, alto rendimiento, esto es una maravilla. Este sí que no se despega, no sé el que vas a utilizar tú, pero este no se despega, esto está diseñado para deportistas. Fijaros qué vendaje más bonito. Mirad qué bonito ha quedado. Y me muevo y esto no va para ningún lado. Último ejercicio que podemos hacer, que sé que os está gustando mucho todos estos consejos, es un ejercicio de movilidad y fuerza, para terminar, para activar. Entonces, podéis poner una toalla en el suelo, yo en este caso lo voy a hacer aquí para que lo veáis todos bien, vais a poner el pie y es tan sencillo como hacer un movimiento con los dedos recogiendo lo que es la toalla. Entonces, tú recoges, 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 recoges. Una toalla. Te haces 3 o 4 toallas y veréis como en 15 días haciendo esto se acaba esa sensación de estar con el pie reventado. Empiezas a notar que tu pie, como digo, es otro, literalmente. Y si encima de esto luego haces tratamiento, te vienes a verme a cualquiera de nuestros 3 centros que tenemos en Madrid y te tratamos con bomba diamagnética, diatermia, electrólisis percutánea, con un ecógrafo le damos ahí con una agujita, y le damos descargas y eso viene tremendamente bien, pues ya apaga y vámonos. Recomendaciones, en fase aguda, hielo. Cuando tenemos un problema de fascitis, un problema de espolón que nos genera una fascitis y nos duele los primeros pasos de la mañana, primeras fases, hielo, 1 o 3 días, 3-4 veces al día, 7-10 minutos hielo. Cuando estamos en fase subaguda, contrastes, calor, frío, durante 3 minutos calor, 1 frío, 3 minutos calor, 1 frío, se empieza en calor y se termina en calor. ¿Durante cuánto? Durante al menos 15 minutos. Más cositas. Buen diagnóstico. Por supuesto, ir al médico. Oye, yo tengo dolor en la planta del pie. Pueden ser 25 cosas. Yo te estoy hablando hoy de la gente que tiene espolón y que tiene dolor en el talón, propiamente dicho, o en toda su fascia. Resonancia magnética, ecografía o radiografía, o 2 de ellas, una radiografía y una eco, una radiografía y una resonancia, o directamente una resonancia. ¿Vale? Nos viene muy bien para diagnosticarlo. Estudio de pisada. Los podólogos nos estudian cómo pisamos y adaptan para que nuestra pisada no sea negativa y acabemos con problemas en la fascia del pie. Control del peso. Por favor, si no controlamos el peso, tenemos un exceso de 20-30 kilos, imaginaos con una mochila, se lo lleva todo el pie. Las fuerzas vectoriales según vas andando, se lo lleva, y eso, después de miles de cientos de miles de pasos, destroza tu fascia plantar y la revientas y te quedas cojo si no te tratas. ¿Qué más cositas? Como os digo, en la clínica ondas de choque, diamagnetismo, diatermia, movilización, masajes, hacemos un montón de cosas. Y por supuesto, ejercicio terapéutico como el que te he traído hoy, que te va a venir estupendamente. Confiar, chicos, confiar. Esto lo hago a diario con pacientes que les va tremendamente bien. El otro día me dicen en comentarios, ¿pero esto funciona? Joder, pero ¿cómo te voy a dar una receta de algo que esté mal? No, claro que funciona, con la gran mayoría funciona. Hay casos que hay que verlos individualmente para modificarlos. Un señor de 80 no es lo mismo que uno de 35, que uno de 55. Por último, ¿cómo se camina con un espolón calcáneo o con un dolor en el talón o fascia del pie? Prohibido ir descalzo, prohibido zapato plano. Lo que nos va a venir muy bien es una zapatilla de deporte, las de correr, que tienen talón ancho atrás y amortiguado en toda su planta. ¿Por qué? Porque nos va a invitar a ir andando con menos energía y eso nos va a venir muy, muy bien, chicos. Más cositas que me dejo por aquí. ¿Cuándo es necesaria una operación? Cuando uno tiene un espolón calcáneo. Joder, tremendamente interesante esa pregunta. Cuando haces ejercicios, bajas de peso, te haces las plantillas, te vienes a verme y hacemos tratamiento y no hay Dios quien te ayude, es el momento de operarse. Pero solo cuando el dolor te limita tu vida. Porque ninguna cirugía tiene un 100% a la hora de devolver tu pie a un estado sano. Cuando quitamos el espolón, pero si sigues pisando mal, si sigues con sobrepeso, si sigues con ciertos problemas en tu biomecánica del pie, vas a desarrollar otro
problema en el talón, otro problema de la fascia. Así que espero que os haya gustado este intensivo que os he hecho de fascitis espolón calcáneo. Vamos ahora pues, a leer un poco los comentarios al que le apetezca y nos vamos a la mesa a ver qué hacemos, ¿vale? Así que hasta la curación y más allá. Bueno, chicos, ahora nos vamos a hablar con los de YouTube. Os invito a todos que sigáis el canal de YouTube porque ahora nos metemos en un atlas de anatomía en 3D que es tremendamente interesante. Leemos comentarios y lo que hacemos es explicar las preguntas que tienen en el atlas de anatomía en 3D, que es un atlas de anatomía que podréis ver aquí, que es súper chulo. Así que os invito a todos a pasaros, os agradezco mucho que hayáis estado en este primer directo que hacemos en TikTok y, bueno, en realidad os agradezco también a la gente de YouTube que tenga la paciencia de que me ponga aquí a hablar con gente y que no, no digáis, bueno, pero ¿con quién habla este tío? Bueno. Vamos a seguir el directo un poquito más y vamos a ver si las preguntas que tenemos por aquí nos pueden ayudar a todos. Ya sabéis que tenemos el atlas este de anatomía gracias a Xavier, o tenéis una referencia para verlo todos y yo creo que ha quedado claro que el problema viene a raíz de esto que os he puesto aquí, ¿vale? Que es el espolón calcáneo, el crecimiento a favor de las fibras que os he dicho que tiran del talón y que generan ese hueso que ha crecido y que de alguna manera nos está irritando lo que es la fascia, pero el problema viene en las partes blandas. La parte blanda que es la fascia, los músculos que le rodean, toda la zona de la parte blanda. Así que, bueno, vamos a saludar aquí a 2-3 comentarios que nos han dejado. Y uno es, saludos desde San Luis Potosí, capital de México. Hombre, pues un abrazo, Ángel Segura, un abrazo fuerte. Tenemos aquí a diseñadora TT, no se ve nada, buenas tardes. Bueno, pues lo siento mucho, no se ve nada, quizás deberías de mirar tu dispositivo. Mari Setos, hola, muchas gracias por sus vídeos, pues muchas gracias a vosotros. Veo aquí a Miri López en TikTok, Natalia Ortiz, a Isger612, Natalia Ortiz le dio a me gusta, veo a Sansa que le dio también un me gusta, un gran amigo del canal, un gran amigo personal. ¿Se pueden tener amigos que no sean personales? Eso es imposible. Y luego tenemos aquí más a Claudia Gross, desde YouTube nos saluda, una crack, porque se unió, entendió que nos podía echar una mano directamente uniéndose al canal de YouTube y siendo, pues eso, una participante en el proyecto. Os invito a todos a que os unáis porque podréis ver vídeos en exclusividad y podréis verlos antes que nadie. Tenéis descuento en lo que son las tiendas que tenemos de merchandising. Y bueno, apoyar a algo que te gusta, algo que te ayuda y algo que te agrada, pues me parece de lo más bonito que hay. Y Claudia es un claro ejemplo. Claudia, un abrazo y un besito. Tenemos por aquí también que nos dice Horacio, tengo este problema y me viene de 10 la información. Ah, me viene de 10 la información. Bueno, todos los que tengáis este problema, chicos, lo que os diría es que tenéis que aplicarlo. Tener el problema y luego hacer algo es lo inteligente. Tener el problema y no hacer absolutamente nada, ese es el problema, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis sobrepeso, tenemos que bajar el peso. Si tenéis una mala biomecánica o no habéis estudiado lo que es tu peso corporal, pues hay que verlo, hay que estudiar la biomecánica del pie, hay que hacer ciertas cosas que os van a venir muy bien y que espero que lo hagáis, por último tenemos aquí a Ninoska, una gran también del canal que siempre nos ve los directos y siempre ve un poquito pues de qué tratan y siempre pregunta por sus dolencias. En este caso, Ninoska, espero que te haya gustado, espero que hayas visto de dónde sale ese espolón calcáneo y hayas entendido cómo podemos mejorar esa fascia o fascitis originada por ese espolón calcáneo. Así que nada, chicos, os saludo a todos con cariño, devoción. Me he dejado el pollo allí, no os voy a poder despedir por el pollo, pero os lanzo un besito enorme a todos los que habéis participado, tanto en un canal como en el otro, y nos vemos hasta el próximo día. Muchas gracias, adiós, adiós. Y bueno, como siempre digo, hasta la curación y más allá. Vamos a ello, vamos al lío.
Adiós.